Era un adolescente cuando llegó a mis oídos que se preparaba una nueva película de la franquicia de Dragon Ball, la cual contaba con múltiples cosas para aumentar el hype. Ocurriría en el periodo de 7 años entre la batalla de Majin Buu y el torneo donde Goku se va con U al final de Dragon Ball Z. Veríamos una nueva transformación, se introduciría un nuevo concepto de dioses y aún más, sería canónica. Los fans, entre los que me incluía, se emocionaron en sobremanera y teorizaron como locos. Que Gohan se convertiría en el Super Saiyajin del estado definitivo, que Vegeta alcanzaría la fase 3, que varios personajes morirían, que la nueva transformación sería el Super Saiyajin 4 de GT pero dorado, que el dios introducido sería Anubis, etc. Muchos consideramos varios de los rumores como ciertos. Pero, de buenas a primeras, ¿valió la pena la expectativa? ¿Dejar de lado GT fue un error? ¿El Super Saiyajin Dios estuvo a la altura de dichas expectativas? Quiero responder esto desde mi perspectiva personal. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos ver, o mejor dicho, ya vimos? Como retrospectiva, intentaremos considerar la película como lo que fue y también como lo que es hoy en día. Goku y sus amigos se encuentran a un nuevo desafío. El dios de la destrucción, Bills, ha despertado luego de una siesta de varias décadas y lo ha hecho con la obsesión de encontrar un nuevo rival, lo que él llama un dios Super Saiyajin. Esto lo acercará a los guerreros Z, que se tendrán que enfrentar a un poder como el que nunca antes habían hecho, el de un dios. ¿Qué tiene de diferente respecto a otras películas de Dragon Ball? Hablando en premisa, prácticamente nada. Las películas de Z se movían bajo el modus operandi simple pero funcional. Goku y sus amigos en una situación cotidiana, aparece un nuevo villano o varios, en muchas ocasiones con algo personal en contra de Goku, como Cooler, los Androides 13, 14, 15, o no, como Lord Slug, Janemba o Hildegard. Aparece una fuerza antagónica, pelean en contra de los villanos secundarios, que pueden venir en el formato el lindo, el raro y el grandote. Es curioso que bajo esta premisa, más de la mitad de las pelis la comparten y funciona, al menos para una franquicia como Dragon Ball. Pero este nuevo personaje tiene algo que no se había visto antes, el título Dios de la Destrucción. Me gustaría destacar que, ya viendo lo que es Dragon Ball Super hoy, es impresionante lo que se logró. La cinta funciona como una introducción al nuevo futuro de la franquicia. Es verdad también que el conocer el final de Dragon Ball Z puede arruinar la historia, pues sabemos que hubo un time skip de 7 años y que no falta ninguno de nuestros personajes, por lo que los acontecimientos que llevarán al desenlace no los conocemos, pero sí sabemos dicho desenlace. Pero es impresionante lo que se agregó en esos 7 años que por años estuvieron vacíos, como los que hay entre la saga de Cell y la de Majin Buu. Pero nos metieron dioses, multiversos, 2 torneos entre universos, el regreso de Freezer 2 veces, un preso galáctico, súbditos rebeldes de Freezer, el regreso de Supremo Kaiosama, la introducción de Uff, nuevas transformaciones para Gohan y Piccolo. ¡Ah! Es un montón, pero me gusta. Pero bueno, vamos un poco más a lo que nos compete. Goku entrena en el planeta de Kaiosama, escapando del cumpleaños de Bulma. Mientras se encuentra allí, el gobernante conversa a escondidas con Kibito-shin sobre Bills que ha despertado, lo cual temen les quitará la paz durante mucho tiempo. La fiesta se desarrolla mientras el dios se prepara. Ha despertado para un objetivo que él describe como un nuevo rival, alguien capaz de enfrentarlo. Lo llama un dios Super Saiyajin, aunque su mismo ayudante dice que eso es complicado. Pero descubren que el Saiyajin que venció a Freezer está en el territorio de un Kaio, así que lo van a visitar y tenemos la primer pelea de la cinta. Esto de joven fue intenso de ver. A mi queridísimo y poderoso Super Saiyajin 3, de mis transformaciones favoritas, no pudiendo hacer nada en contra del nuevo dios. No solo eso, nuestro protagonista, Goku, es solo derrotado con 2 golpes, que encima de todo ni siquiera fueron la gran cosa, un pichi, un golpe al cuello y listo, inutilizado. Después del enfrentamiento, los 2 nuevos personajes se dirigen a la Tierra, para ver si consiguen información del posible dios Super Saiyajin que pueda darle batalla
esta es la parte donde se nos caracteriza mejor a los personajes, pues se unen a la fiesta y los tratan como amigos y nos demuestran que no son fuerzas negativas, sino seres con sus intereses y personalidades. Son animados, comen, bailan, pero también conocemos otra característica del dios que se nos había advertido incluso antes. También es caprichoso. Un conflicto surgido a base de la comida. Majin Buu rechaza compartir su pudín con el dios. Para mí es un postre desconocido cuyo sabor no puedo ni siquiera imaginar. ¡Pudín! Hasta el nombre suena cremoso y delicioso. Que se pone berrinchudo y comienza a pelear con los guerreros Z. Me gusta que no nos presentan a Bills como alguien simplemente poderoso y ya. Sabe pelear. Sabe cómo pegar y lo demuestra. Podría usar un Hakai y eliminarlos a todos, pero no, se limita a dejarlos solo fuera de combate, dejándonos ver también su fase más amable, aunque escondida y disfrazada. A lo largo de la estadía de Bills y Whis en la Tierra, el que peor la pasa es Vegeta, el cual recuerda a su padre bajo el pie del gato sin pelo. Esto dejó choqueado a Vegeta de joven, porque sabía lo orgulloso que era su padre, y lo orgulloso que estaba de su raza. Sin embargo, ahí estaba él, de rodillas, sometido ante una figura desconocida, la cual vuelve a su vida y lo reconoce como tal, ya de mayor, en el cumpleaños de su esposa. Intenta por todos los medios mantener tranquilo al dios, al punto de humillarse a sí mismo, cantando y bailando solo para tranquilizarlo, lo que consigue solo hasta el incidente del pudín. Todos los guerreros son derrotados, incluso el poderosísimo Majin Buu. Es en este momento que el personaje más poderoso y valiente de Dragon Ball Z se planta ante el dios, Bulma, la cual lo reta por arruinar su fiesta de cumpleaños y además, por si fuera poco, le pega una cachetada. Pero contrario a lo que está acostumbrada, Bills se la devuelve, dejándola en el piso. Esto despierta la fase más tierna y violenta de nuestro príncipe, el cual empieza a atacar al dios con todas sus fuerzas, y por los comentarios de algunos personajes, parecería que incluso está superando el poder de Goku. Para este entonces, mi niño interno pensaba que por fin vería el Super Saiyajin 3 de Vegeta, pero bueno, no fue así. Al menos tuvimos una excelente pelea de parte del príncipe, pero aún así, todo es insuficiente. Vegeta no logra derrotar al dios, ni siquiera hacerle un rasguño, como tampoco pudieron ninguno de los demás. Y cuando parecería que la Tierra será destruida, llega Goku, en quien todos depositan su fe y esperanza ciegamente, pero él confiesa que no puede derrotar al dios, aunque le ofrece un trato. Usar las esferas del dragón, que serían el premio mayor del bingo del cumpleaños, para pedirle a Shenlong la ubicación del Super Saiyajin Dios y traerlo en presencia. Así Bills puede pelear con él. Acá es que se nos presentan tres nuevos conceptos. Shenlong conoce y teme a Bills, lo que también nos da a entender que puede ser destruido de manera diferente de cuando las esferas quedan inutilizadas o como cuando Piccolo Daimaku lo intentó eliminar. Luego nos dicen que el Super Saiyajin Dios no es un alguien, sino un algo, un concepto, un salvador. El tercer concepto es el ritual para crear a este salvador. Se dice que pasó en el pasado y que era una forma temporal. Y sí, también tengo que admitir que la forma en que se obtiene dicha transformación es floja, muy simple y palidece si la comparamos con otras formas y transformaciones que ya hemos visto en la franquicia, como el Super Saiyajin, la fase 2, la transformación del 3, incluso el Kaioken. Pero bueno, esto termina siendo una excusa para que los personajes puedan levantarse y pararse de manos de vuelta con el dios. La batalla de los dioses comienza. Una batalla espectacular, donde veremos modelos de CGI de PlayStation 2, los cuales van a mejorar con el tiempo. ¡Viene pelea generada por computadora! Y me resulta interesante remarcar algunos puntos que se mencionaron en la cinta que Bills le menciona a Goku. La primera es que le pregunta qué se siente ser un dios, a lo que él responde que es impresionante, pero que no le gusta, porque necesitó de otros para poder llegar a dicho estado. Así también vemos que se cumple lo que se había dicho, es un estado temporal. La forma del dios acaba, y Goku no se da cuenta de esto, es más, sigue peleando. Los dos siguen
pareciera al mismo ritmo. El dios utiliza poderes de destrucción, los cuales terminan haciendo que Goku estalle en ira con su grito: "Deja de destruir cosas". Se convierte en Super Saiyajin una vez más y continúa arremetiendo en contra del dios. La batalla sube en escala para evitar la destrucción del planeta. Se elevan hasta la última capa de la atmósfera, al punto que ni siquiera los más poderosos guerreros son capaces de notar qué está pasando. Pero arriba, Goku lo está dando todo y aún así no es suficiente. Es derrotado por Bills, que le hace notar que ha perdido el estado de Dios, aunque el poder sigue pudiendo emerger en él, pues lo ha asimilado. El final de la pelea es acompañado por revelaciones que me volaron la cabeza cuando las vi en el cine en el 2003. Goku es el segundo más poderoso con el que se ha enfrentado, siendo el primero Whis, el coso azul amanerado y glotón que lo acompañó todo el tiempo y que además es su maestro. Una locura. Más después supimos que ellos eran incluso algo más que simplemente asistentes, pues eran los supervisores, entrenadores e incluso ángeles. También se nos revela la existencia de dos universos y que nos encontramos en el universo 7. Se nos plantea la pregunta: ¿no habrá luchadores más poderosos en esos universos? Goku ríe y sus fuerzas lo abandonan, cayendo a tierra, pero Bills lo sujeta y lo baja con delicadeza. Le llevaron al Super Saiyajin Dios, pero no consiguieron derrotarlo. Bills procederá a cumplir su promesa y destruirá la Tierra. Nadie puede detenerlo. Y cuando parecía estarse volviendo Seinen, el dios rompe una pequeña piedra, a lo que nos da a entender que se cansó y que volverá en otro momento para destruir el planeta. Pero tras unas promesas gastronómicas, la Tierra vive un día más. Esto fue una de las cosas más criticadas por mis adolescentes pares. Había historia. Las anteriores 13 películas de Dragon Ball Z no canónicas que Toei nos presentó contaban con un aproximado de 30 o 40% de historia y un 60 o 70% de acción y peleas. Esto fue lo contrario. Tuvimos 4 peleas: Goku vs Bills en el planeta Kaiosama, los guerreros Z vs Bills, Vegeta vs Bills y Goku Super Saiyajin Dios contra Bills, el dios de la destrucción. Pero justamente era necesaria una historia para introducir el futuro de la franquicia. El nuevo futuro. Lo siento, Dragon Ball GT. Según la información que circulaba, mucha de la cual era falsa, si la película tenía éxito, se continuaría con la serie, algo que muchos fans añorábamos. Por lo que la historia nos introduce nuevos personajes, nuevos conceptos, nuevos misterios y un nuevo techo de poderes para la franquicia que se va a continuar expandiendo. En el tema de world building, la historia se expande junto con el lore de Dragon Ball. Es cierto que no fue planeado esto durante los 90 y muchas cosas presentadas pueden contradecir el canon de Z, pero bueno, son necesarias para continuar ganando plata. Entre los agregados podemos mencionar: Whis menciona que la mayoría de los Saiyajines restantes están en la Tierra. De los Saiyajines canon vistos, todos habitan en dicho planeta, dejándonos casi claro que hay más en el universo. La película salió en 2013 y 5 años después conocimos la historia de Broly, confirmando que Whis tenía razón. Un nuevo tipo de dios, sacado de la nada, pero bien acomodado al lore anterior de la serie, contraponiendo a los dioses del orden y la creación como los presentados en la saga de Buu, los Kaioshin. Un nuevo techo. El nuevo personaje creó una nueva escala de poder, dándole a los personajes una nueva razón e incentivo para hacerse más fuertes. Esto también puede ser un hueco argumental a futuro, pues en la traducción se menciona que Bills usó el 70% de su poder, pero después recibe un buff importantísimo con respecto a estas declaraciones. Expansión del universo a un multiverso. Se nos revela que el universo en el que nos encontramos y donde hemos visto todos los acontecimientos de Dragon Ball es el número 7. Esto me voló la cabeza, pues el mismo Bills demarca que puede haber alguien aún más poderoso en alguno de esos.
No fue hasta Dragon Ball Super que estos conceptos fueron explotados un poco más. Nueva transformación. Y esto fue de lo más criticado en la cinta y en la franquicia hasta el día de hoy, incluso sigue causando alguna que otra discusión en videos y foros. La transformación, queramos o no, fue bastante basureada por su simpleza, porque no parecía ser muy original. Sin embargo, y esto también se puede ver con el manga, fue muy bien aceptada a futuro. Si quieren una prueba, el fandom explotó de alegría cuando apareció por primera vez en el manga la forma Dios de Vegeta, cuando Goku usó el Super Saiyajin Dios en el torneo del universo 6 y 7, y ni hablar cuando se vio animado a Vegeta en modo Super Saiyajin Dios en los trailers de Dragon Ball Super Broly. Con respecto a esto no podemos decir mucho. Goku es Goku, punto. Un mono que quiere medirse y superarse. Sin embargo, es interesante que, aunque sigue con esa caracterización, es bastante perspicaz con sus luchas y esto nos lo sigue demostrando. Vegeta, por su parte, en la película se nos muestra aspectos nuevos de él. El orgulloso príncipe Saiyajin dispuesto a humillarse para proteger a sus seres queridos, como un lado más tierno y protector. Por su parte, Bills es totalmente diferente a otros villanos desde las películas de Z, porque si bien habían aparecido otros algo infantiles, como podrían haber sido Pilaf, la realidad es que ninguno era tan imponente o realmente peligroso como Bills. Así como Whis, el asistente del dios, está sorprendentemente bien caracterizado, no solo por su forma delicada de ser, sino por varias cosas que nos van a dejar entrever que es observador y que ve en nuestros personajes una esperanza futura. Como conclusión, la batalla de los dioses nos prometió un choque de carácter divino y cumplió al estilo Toriyama. La película, otra vez, en retrospectiva, cumplió con lo que se nos prometió. Cumplió como película. Y como introducción a lo que se venía. Nos introduce bien lo que viene en los primeros 5 arcos de Super. Considerando incluso las 2 que en principio eran películas que luego se les hizo sagas. Y de ahí siguió en expansión. En fin, fue un deleite verla en el cine hace 11 años. Y es un deleite verla hoy en mi casa. A pesar de todo esto, todo lo dicho y todo lo que aún me faltaría por decir, quiero agregar gracias. Gracias a Akira Toriyama por darme una hermosa parte de mi infancia. Gracias por darme tardes únicas, por hacerme sentir la emoción, el dolor, el temor, la esperanza. El saber que si Goku estaba ahí, todo estaría bien. Siempre supe que Goku no era real, que no existía. Pero todo lo que me hizo sentir, sí lo fue. Goku fue real para mí. Goku es real para mí porque me dio una hermosa infancia, una mejor adolescencia y aún en mi adultez. Siento a mi niño interno gritar de felicidad, como cuando vi a Bellito por segunda vez, cuando el Ultra Instinto apareció en mi pantalla, cuando Vegeta usó las técnicas del planeta Yadrat. Pasaron antes. Y me pasa hoy. Sé que me seguirá pasando. Gracias, Akira Toriyama. Gracias.